Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente aquí a este espacio de miércoles de barra cultural, de cultura comunitaria, desde el Facebook de Casas de Cultura del IBEC. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo y un gran invitado que pues además nos da mucho gusto el poder compartir, aunque sea digamos a través de este medio digital, pues las experiencias y los trabajos que se han realizado desde luego, ¿no? Le damos la bienvenida a Joel Cruz Castellanos desde Santiago. Joel, ¿qué tal? Hola, carnal, mucho gusto. Muy contento de estar aquí compartiendo experiencias. Muchas gracias No, por la invitación, primo. no, pues muchas gracias a ti por compartir. A grosso modo, bueno, Joel es un gran amigo y además conocido en todo en el ambiente artístico y jaranero. Él es de Santiago Tuxtla, es músico. Él, bueno, ha participado en una diversidad de proyectos musicales, dentro de los cuales, bueno, desde luego se destaca actualmente con el grupo Los Cojolites, ha colaborado con grupos como Los Vega también, y en una diversidad de proyectos musicales dentro y fuera del país. Ha sido un promotor cultural con mucha decisión, sobre todo en la zona de los Tuxtlas. Y bueno, particularmente venimos a hablar un poco de este tipo de proyectos que Joel ha realizado en su natal Santiago y también en lo que es la región de los Tuxtlas, en donde además de ser partícipe y músico activo, pues también en la parte de la investigación, y me refiero al proyecto de los violineros, ¿no? Este tema que sin duda es muy importante y que por ahí él ha compartido en algunos espacios de difusión, sobre todo como esta manifestación musical, pues muy propia de esta región de los Tuxtlas. Y el día de hoy, pues tenemos la fortuna de contar con su presencia para poder, pues, ahondar, conocer más de esta cultura musical de los violineros en los Tuxtlas. Joel, adelante y muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer el espacio y también el espacio de difusión para el trabajo en torno al violín tuxteco, que por supuesto es un trabajo que se ha venido realizando desde muy distintos frentes y que tiene antecedentes muy especiales y muy apreciados para mí. Quisiera partir un poquito de eso, de dónde surge todo este interés en el violín. Primero que nada, en una de las más grandes inspiraciones que he tenido y que han formado parte de mi formación como músico y como promotor, que ha sido el trabajo del grupo Río Crecido, aquí en Santiago Tuxtla y especialmente de Héctor Luis Campos, el médico, como cariñosamente le decimos, quien ha sido una de las primeras personas que a través de las cuales yo tuve un acercamiento al violín. Y no nada más al verlo tocar, sino también en el ámbito de la gestión. Él organizó aquí en Santiago hace muchos años un encuentro de violineros cuando estuvo, no recuerdo si la primera o segunda vez como director de Casa de Cultura del municipio. Y fue una experiencia que para mí me movió muy fuerte, ver toda la diversidad y ver también, sobre todo, a todos esos señores tan mayores tocando este instrumento y verlo también en un contexto de muchos jóvenes que no lo tocaban, ¿no? Yo como que dije, algo aquí está pasando. Aquí en la región, afortunadamente para ese entonces todavía existían alrededor de 8 o 9 músicos de más de 70 años que tocaban el instrumento y que tenían de alguna manera participación activa en los fandangos. Otro de los precedentes fue la grabación de Alec Dempster sobre el violín tuxteco, que también fue como una guía ahí para poder tener un mapa más o menos de quiénes eran los músicos que estaban manteniendo vivo esta música de violín. Y la otra fundamental también fue el acercamiento con Andrés Moreno y todo su trabajo en Casa de Cultura de San Andrés y especialmente en términos de la sensibilización en torno a las expresiones de la música campesina de nuestra región. A partir de esto,
bueno, yo tengo una trayectoria que no es el caso de la conversación, pero sí va a servir un poquito para contextualizar cómo es que llegamos a este momento de que decido integrarme a este trabajo en torno al violín. Yo, bueno, comencé tocando la jarana, luego la guitarra grande y he andado por ahí muy interesado en aprender eh, pues sobre las afinaciones, sobre las formas de los fandangos campesinos, más que para enseñarlos, más que para hacer un gran acervo y un compendio de todas estas cosas, lo he hecho para poder participar en estas celebraciones, porque estas prácticas no han muerto, no están, no son piezas de museo ni forman parte de acervos, sino siguen vigentes en muchos pueblos. Y la primera de las razones por las cuales yo he tenido ganas de aprenderlo es por poder integrarme a ese mundo, ¿no? Entonces, ya lo demás ha sido consecuencia de esa decisión. Por ahí del 2012, yo estaba viviendo en la Ciudad de México, regreso a los Tuxtlas por cuestiones familiares y ahí anduve aquí pues viendo en qué me integraba, a ver qué había. En algún punto de toda esta historia me invitó un amigo a un acarreo de la Virgen de los Remedios a Buenos Aires, Texalpan. Y esa pues es una tradición muy antigua de aquí de los Tuxtlas. Es una virgen a la cual se le tiene muy devoción y se le tiene la creencia de que si no se le lleva con música, la virgen está triste y el culto no es efectivo. Entonces, eh, en ese trayecto me los topé en el camino y me llamó mucho la atención un señor que iba tocando el violín. Me pegué a él. Yo en esa época traía uno de estos teléfonos modernos que tienen cámaras muy modernas y como todavía no iba afinado yo con la música, pues comencé a grabar el trayecto, comencé y especialmente me concentré en este señor porque su violín destacaba entre toda la música. Era una música muy especial, acompañada de jaranas terceras, medias segundas, guitarras de son muy ladinas, y el sonido de este violín que yo me llamó la atención desde el primer momento. Llegamos a la casa donde se iba a hacer el velorio de la Virgen y ahí platicando un poco con el señor, a mí me contó bueno, que se llamaba don Sabino Toto, y me contó que a él el violín se le reveló en un sueño. Me contó que el violín, bueno, que él estaba soñando que estaba en un guapango tocando su jarana o su guitarra, y un padrino suyo le dijo: tú vas a tocar el violín, ahijado. Es más, ten este violín. Y se lo dio, y ahí como si ya supiera, comenzó a tocarlo. Entonces, no es que no suceda con otros instrumentos, no es que no haya todo un espacio lleno de historias, anécdotas sobre cada uno de los instrumentos del ensamble jarocho de nuestra región, pero a mí me llamó mucho la atención ese espacio del violín. Entonces yo me hice a la tarea y a la convicción de aprender a tocar el violín precisamente porque aún seguía la misma situación, no había jóvenes tocando el violín. Entonces, aprendí a tocar el violín, comencé a visitar a estos señores y pues la didáctica en torno a la enseñanza en las comunidades es muy diferente a como a veces la vemos en los talleres actualmente. Es muy vivencial. Uno tiene que asistir a la comunidad, afinar su instrumento y ahora sí que echarle muchas ganas para poderlo seguir, ¿no? No es que te van a decir primera pisada, segunda pisada, mira, mueve tu dedo así, no existe eso mucho, ¿no? Hay otras formas, otros métodos de enseñanza, mucho más vivenciales. Digamos que le bajan un poquito a la velocidad, nomás para que uno entienda la música, pero me hice muy cercano a varios de ellos, especialmente a don Nacho Bustamante.
Ignacio Bustamante y a don Sabino, y posteriormente a don Manuel Catemasca, que es de los que quedan vivos aún en estos años tan locos. Y bueno, aunado a eso, pues había numerosos esfuerzos por acercar a la niñez a todos estos maestros, no solo de violín, también del canto, del zapateado, de la jarana, y era un momento de mucho movimiento aquí en la región. Yo esperé algunos años concentrado en aprender a tocar y aprovechando todas las oportunidades que existían para poder documentar un poco las historias. Personas que venían con cámara y con equipo, les pedí el favor que fuéramos a grabar y muchas redes confluyeron para que nos propusiéramos a la tarea de hacer un documental que desgraciadamente no logramos concluir, pero sí se generó un acervo muy importante como parte de todo ese proceso, que actualmente estoy subiendo de manera, no como parte de una película propiamente, pero sí como parte de un archivo que he nombrado así, el archivo del violín tuxteco. Y bueno, una vez que estuvo, que me sentí con tablas, con herramientas para poder compartir lo poquito que había aprendido, pues lo comencé a hacer. No sé si les pasa igual, pero a mí cuando yo me clavo con un instrumento, pues rápido comienzo a adquirir violines, comienzo a hacerme de un número de cosas que están alrededor de ese instrumento. Entonces, para ese tiempo ya tenía yo por ahí 5, 6 violines y ya estaba comenzando yo por ahí a enseñarle a algunos amigos de mi comunidad. Y así es como surge este proyecto. Así es cómo llegamos a ese punto en 2016. Bueno, poquito antes que concursamos para la convocatoria del programa Sotavento con un proyecto que se llamó Que Vuelvan los Violineros, que tenía el objetivo de construir violines para seleccionar un grupo de jóvenes, no solamente de aquí del municipio de Santiago Tuxtla, sino de la región, que pudieran aprender conmigo a tocar las cuestiones más básicas para luego poderse acercar a los maestros, a los verdaderos maestros, pues. Yo realmente solo como un puente, no, en mi perspectiva soy muy limitado, aún en el violín estoy en un constante proceso de aprendizaje, pero al menos le entiendo y puedo guiar un poco en ese proceso. El proyecto de alguna manera, a mi parecer, fue exitoso porque dejé de ser el único chavo aquí, o bueno, ya no soy tan chavo, pero o el único de menos de 50 años que tocar el violín aquí en la región. Comenzaron a comenzar algunos jóvenes, más algunos se engancharon, otros, como sucede con muchos proyectos, no lo hicieron, pero sí aprendieron a tocar, sí aprendieron. Y durante 6 meses estuvimos trabajando en clases, haciendo visitas a los músicos en las comunidades, asistiendo a las fiestas, porque el objetivo era más que el violín se desarrollara en un contexto escénico, que el violín regresara al fandango, que regresara al espacio sonoro de los Tuxtlas. Esa era un poco la idea y creo que se logró de alguna manera. Joel, y bien, como bien mencionas de ahí el tema, digo, nos da todo un panorama, ¿no? Del complejo festivo que hay ahí, particularmente en Santiago, ¿no? Como con estos personajes que mencionas, ¿no? Don Sabino Toto, y sobre todo dentro de este complejo, como mencionas, del acarreo de la Virgen, o sea, al final de cuentas engloba, ¿no? Todo lo de que no solamente es la parte, digamos, festiva del fandango, como conocemos y disfrutamos muchísimo durante las fiestas de Santiago, sino que a lo largo del año pues tienen todo un ciclo, ¿no? Un complejo religioso, ¿no? En donde la música tiene una particular, un papel muy, muy importante.
Y algo que mencionabas también, bueno, para quienes pudimos conocer un poco de tu proyecto, fue que, como dices, los involucrabas a los chavos, es decir, no solo se quedaban en la ejecución, ¿no? Que ya es mucho, sino que también iban, visitaban estas comunidades donde estaban los violineros, participaban en los fandangos también, y pues sin duda este es todo un complejo que el aprendizaje, como sabemos, pues dota, ¿no? Porque no solamente ejecutas, no es algo manual, sino que conoce a las personas. Y por otro lado, entendemos, o bueno, para quienes no conocemos también a fondo, el violín tiene otra conformación física, ¿no? Es decir, no es el violín que conocemos en una tienda de música, como el violín clásico, pues, ¿no? Sino que tiene una estructura distinta, entiendo por ahí, ¿no? Mira, por aquí me tomé a la libertad ya de tener preparado uno para poderlo mostrar. Este violín fue construido por Eulogio Temich en la comunidad de Tezcaltitan. Es de un pedacito de árbol que el rayo trozó. O sea, el rayo le cayó al cedro y tumbó un brazo y de ahí hicieron el violincito este. Y está construido como una jarana, es decir, toda la pieza de la caja y el brazo es una sola pieza, vaciada. La tapa es sobrepuesta y no sé si alcanzan a ver, pero es una tapa plana. Y el cordal está construido con cuerno de toro. Y el diapasón es de Chagani, esto es de hueso, y las clavijas, si no veo mal, son creo de macaya. Pero pues está hecho, digamos, de una manera muy, muy particular. La afinación del violín es muy similar a la del violín sinfónico, por decirlo de alguna manera. Lo importante de aquí en los tuxtlas es la altura a la que se afina. Es decir, solo se toca en dos posturas. Entonces, si la altura cambia, el violín no se transporta, cambia de tono. Por eso a mucha gente no puede agarrarle la onda. Las posturas y sobre todo las figuras, tienen que ver con unas posturas específicas. Si uno cambia la postura, naturalmente cambia el sonido y cambia la ejecución, ¿no? Entonces, a partir de eso, a mí, por ejemplo, don Nacho me dio una clave. Me dijo, ¿se afina como una guitarra de son? Sí, porque muchos dicen eso. El violín tuxteco se afina como una guitarra de son. Puede ser, pero se afina al revés, de abajo para arriba. Entonces hay que agarrarle la onda a eso, ¿no? Porque si uno se afina, por ejemplo, re, sol, do, fa, es como una guitarra, ¿no? Re, sol, do. Ahí está. Entonces es situarse a partir de esa referencia y buscarle el sonido. Ahora, una de las cosas también que me gustó mucho trabajar con este grupo de chavos fue el oído. ¿Por qué? Porque a mi parecer es algo muy importante que en el aprendizaje, por ejemplo, que a nosotros nos tocó con don Pablo Campechano, con don Juan Zapata, con don José Palma, en ese tiempo muy bonito aquí en Santiago, el oído era una cosa muy importante en la enseñanza. Ahora, con el afán de enseñar a más y de enseñar rápido, pues se afina con afinador y se afinan todas las jaranas de un jalón y ya está todo listo, ¿no? Entonces, antes casi no nos dejaban tocar si no sabíamos afinar. Entonces, eso, de alguna manera, ha sido fundamental en nuestra formación. Entonces, yo también quise trabajar con ellos de esa manera. Vamos a aprender a afinar de oído el violín. ¿Por qué? Porque si vamos a una comunidad y el tono no está a 440 con el afinador, entonces no vamos a poder afinar. Ya están desactivados esos chavos, ya no pueden integrarse a otros espacios sonoros. Entonces era necesario hacer ese trabajo, aunque es más tardado, más lento, pero a mi modo de ver, y por supuesto respeto el trabajo de cada quien que lo haga como mejor le parece, a mi modo de ver iba a ser más efectivo a la larga, y creo que lo fue. Ahora, una de las cosas también que ha sucedido últimamente es que, bueno,
como tú dices, las fiestas, las celebraciones, todo eso continúa aquí en los Tuxtlas durante todo el año. Muchas de estas fiestas tienen que ver con el calendario religioso católico, celebraciones, y otras tienen que ver con los ciclos agrícolas, todos estos conmemoraciones y relacionadas a la tierra, pero otras suceden de manera espontánea, es decir, cuando fallece un niño, en alguna de las comunidades siempre buscan música de violín. Los padrinos encargados de asistir todos los rituales en torno al funeral son encargados de conseguir una música de violín para que acompañe el ritual funeral del angelito, ¿no? Y es un periodo que tiene que ver con el velorio, el novenario y los 40 días, ¿no? Entonces, si no hay músicos, todos estos rituales se van quedando sin su acompañamiento, ¿no? Por eso, más que por otra razón, es importante mantener el instrumento, ¿no? Porque está relacionado con aspectos rituales muy fuertes aquí en la región. Y si alguno de los grupos, muchos que ahora hay, decide integrar el violín el violín tuxteco a sus filas, qué bueno, ojalá suceda también, porque eso también da difusión y genera interés hacia afuera, y casi siempre el interés de afuera genera interés adentro, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier herramienta, mecanismo que tengamos para difundir y reforzar este instrumento, hay que utilizarlo, ¿no? Es de los instrumentos en todo el universo sonero que más, yo digo que se encuentra más en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por su forma de tocarse, por sus dimensiones, a veces parece que no suena en el fandango, hay que buscar la forma de encontrarle sonido, y hay que, por supuesto, abrirle un lugar, ¿no? Abrirle un lugar, más que nada. Este instrumento proviene de una época en la que no se tocaba de bastantes. Sí había muchos músicos, pero no se tocaba de bastante, ¿no? Eran ensambles pequeños, entonces el instrumento se notaba. Ahora, para ese instrumento competir con 15 terceras es imposible, ¿no? Es imposible que suene, pero es importante también reflexionar sobre esos formatos festivos y quizá abrir espacios para que este y otros instrumentos como el arpa y el violín también, popoluca, pudieran tener, o al menos pudiéramos tener conciencia de su existencia y de su presencia, ¿no? Sí, no, pues todo esto que nos platicas se antoja para una memorias, escritos, textos, ¿no? Por ahí, bueno, has participado en algunos textos de La Manta y la Raya, ¿no? Esta revista digital que llevan Álvaro Alcántara y Francisco García Ranz, y pudimos leer, pues bueno, un poco, ¿no? Un poquito de esto. Bueno, en mi caso, ¿no? Me hiciste el favor también por ahí de compartir un texto tuyo para una tesis también, que te agradezco mucho. Y pero pues se antoja como para pues no sé, ¿no? Algo ahí, todo esto como memorias, ¿no? Escritos de difusión y como dices. Y con estas experiencias que también pues tú has venido a hacer como enlace, ¿no? Mencionaste algo importante que a mí se me pasó al inicio, que tú aprendiste, pues ahora sí con la vieja guardia de Santiago, ¿no? Don Juan Zapata, ¿cómo se llama? Que mencionabas, ay, perdón, se me fue el nombre. Palma. Don Palma, sí, Cachurín, y pues bueno, fue toda esta generación, y ustedes siendo muy niños, ¿no? Digo, tú y otros compañeros tuyos también, y ahora, pues tener todavía ese espíritu de enseñar, como dices, ¿no? De involucrar a los más jóvenes, y sobre todo, pues con una manifestación tan local como lo es en este caso el violín, ¿no? Sin duda ha sido un trabajo que admiramos mucho, y que además, pues nuestro reconocimiento, ¿no? A toda esta labor de gestión y de trabajo, ¿no? Ese trabajo que se está realizando ahí, y ojalá que pronto tengamos por ahí pues materiales, ¿no? De difusión, como bien mencionas. Pues algo con lo que te quieras despedir, Joel, para despedir esta cápsula.
poder decirles que, bueno, a raíz de ese proyecto nos quedamos, algunos de los violines se les quedaron a los que, pues sí lo agarraron y dijeron, órale, vámonos, ¿no? Y los otros, pues se quedaron como parte de un grupo de violines que hemos seguido utilizando en talleres. Es decir, eso no acabó ahí. Cuando acabó la beca, pues la beca acabó, pero el proyecto ha seguido y hemos estado haciendo talleres aquí en Santiago, más o menos, y en San Andrés. Y la idea también ahora es poder llevar estos talleres a las comunidades, ¿no? A las rancherías, en donde pues el violín se fue con sus maestros, con sus, con sus músicos. Entonces, pues eso, nomás decir que es un proyecto que no acaba, es una decisión de vida y sobre todo parte de un cariño muy profundo por mis maestros y pues por mis amigos y por el gusto de la música, por el gusto del fandango y del espacio que nos genera para nuestras vidas. Pues ahora yo tengo un chavito de 4 años y siempre pienso que todo el trabajo que uno haga ahorita, pues es como uno asegura el futuro para ellos, ¿no? Entonces, con esa reflexión quisiera yo despedirme, ¿no? Diciendo pues que espero que más gente se involucre en este andar del violín y pues que estén, que ayuden y colaboren con la difusión, sobre todo de los materiales. Ahí está el canal Archivo del Violín Tuxteco y también hay muchas otras personas, no solamente aquí en Veracruz, en la Ciudad de México y en varios lugares que han estado haciendo trabajo de documentación en torno al violín y ahí están siempre socializando esta información y pues es importante también difundirla, ¿no? Pues muchísimas gracias, Joel, por tu tiempo y pues, insisto, felicitar en tu trabajo que se está realizando desde ahí, desde esta trinchera en Santiago Tuxtla, y que pues bueno, esperando que pasen estos tiempos raros de pandemia, pues poder retomar estos fandangos, ¿no? Y poder, pues participar, ¿no? Como mencionas, en estos ciclos, tanto religiosos como festivos, ¿no? Mortuorios también, ¿no? Que es una tradición ahí en los Tuxtlas, pues todo un universo, ¿no? Esta microrregión pues tan rica y que además apreciamos mucho para quienes pues estamos, digamos, involucrados de alguna manera en el fandango, pues los Tuxtlas representa un bastión muy importante de aprendizaje sobre todo, ¿no? Y ya ni se diga pues de disfrutar la música, recordando también a grandes músicos, ¿no? Muchas gracias, Joel, pues despedimos esta cápsula, te agradecemos mucho tu espacio y gracias. El compartirlo, así que pues muchas gracias a quienes estuvieron conectados o posteriormente vean este video y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Va por menor. Va. ¿Quién lo va a empezar?